web @RCR750 en Twitter e Instagram. Por supuesto, RCR750 Radio Caracas Radio en YouTube con su chat en vivo activado para que usted haga llegar sus reportes de sintonía, sus comentarios y todo lo que quiera. Neomar Hernández. Daniel Lara, ¿cómo está usted? Saludos a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Gracias por vernos también en diferido. Y bueno, un gran abrazo a todos. Mira, Daniel, Miro. ya hay presidente en Perú, ¿vale? Ya se juramentó virtualmente Pedro Castillo. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que cuando el tipo se juramentó, es que estos líderes son así, son predecibles, ¿no? El fuerte componente, digamos, de chauvinismo, de nacionalismo chimbo de estos líderes, se parece muchísimo a lo de Chávez. El tipo habla de una raza peruana, o sea, de que él va a encaminar un proceso en el Perú para la raza peruana. Y entonces, claro, te habla de un llamado a los indígenas, de un llamado a la gente que está en las costas, de un llamado a la gente que vive en la parte del Perú profundo y O sea, tal. en estricto Y sentido, el señor hizo un llamado racista. un chavao racista, sí, él habló de una raza peruana que va a trabajar para la raza peruana, que es lo que está de primero, y que a final de cuentas, o sea, es que es muy de cajón, como decimos nosotros en criollo, este tipo de invocaciones Demasiado balurdo, de verdad. al tema, y sobre todo en países que lo aprovechó mucho Evo Morales, en países que tienen un fuerte componente, digamos, en su población de pueblos originarios indígenas, hacer este llamado étnico, ¿no? Reventar lo que llamarían los politólogos un clivaje racial entre las supuestas diferencias entre la población, por ejemplo, blanca de un país que es asociada en estos países de América Latina a los extranjeros europeos que llegaron a expoliar la riqueza natural de El Dorado, que eran los países de América Latina antes de que llegara Colón en sus calaveras, y bueno, y los pueblos originarios que supuestamente tienen más derechos que los pueblos europeos que llegaron como ocupantes a posteriori a estos lados del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno ve cosas como esta, Daniel, uno se da cuenta que no es que Venezuela está mal, no es que Venezuela se ha quedado retrasada en el aparato y que uno ve la situación de Venezuela y ve, por ejemplo, lo que pasa en Alemania o lo que pasa en los Estados Unidos o lo que ocurre en Australia y uno dice, oye, Venezuela está quedada en el tiempo. No, América Latina en general tiene unos problemas no resueltos con respecto a afrontar su relación con el mundo, a reconocerse en a sí misma frente al mundo, que bueno, que lleva a que líderes como estos accedan al poder, utilicen la demagogia y que la gente todavía les crea. Sí. Fíjate tú que cuando uno ve un líder de estos, Daniel, ya para darte la palabra, uno dice, a estos tipos nada más hay que mandarles a leer el libro aquel de Carlos Rangel, para que se quiten ese poco de gringolas de la cabeza, el libro para que la gente deje de pensar que la culpa de lo que le ocurre es del otro siempre, el libro del buen salvaje al buen revolucionario, que tumba justamente el mito de que todo en América, antes de que llegara la invasión colonial europea, era un vergel y era un paraíso y que bueno, y que todo era santo, prístino, ¿no? Y que lo malo es de afuera, lo malo nunca es propio. Sí. Entonces, bueno, ese es Pedro Castillo y su raza peruana. Bueno, pero tú sabes que en realidad estos fenómenos supremacistas, racistas, comunistas en general, de esto del socialismo del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI es como el COVID. Cuando entra en un organismo, empeora todas las comorbilidades que ya ese organismo tenía. Así es el socialismo del siglo XXI. Hace exactamente lo mismo. Ya llega un país y entonces empieza a buscar. Ah, bueno, aquí hay diferencias o un tema racial, vamos a exacerbarlo. Aquí hay un tema de resentimiento social, vamos a exacerbarlo. Aquí hay un tema con el rentismo, vamos a exacerbarlo. Aquí hay un tema con la corrupción, vamos a exacerbarlo. Y así, y así, y así. Cuando vienen a ver, ya tienen ese organismo maltrecho. Prueba de eso Venezuela. Pero es que el tema, Neomar, de la reivindicación aborigen o indígena en el Perú ha sido una larga maleta que carga el Perú por culpa de su clase política. O sea, haya habido, bueno, 50.000
50.000 personajes distintos reivindicando la indianidad y todo aquello para bien o para mal. De hecho, el gran planteamiento del APRA, ¿cuál es? El gran planteamiento del APRA habla en efecto de una cosa indoamericana. De hecho, creo que así lo denomina, ¿no? Así es. El propio Allá de la Torre habla de Indoamérica, reivindicando aquello de los aborígenes, etc. De alguna manera eso se mantuvo en el tiempo allá en el Perú. En el Ecuador también tiene cierta repercusión. En Bolivia ni se diga. Claro. Y al final, entonces eso se termina atando con otra situación, que la América hispana, si bien el sistema colonial español tiene virtudes innegables que solamente es posible verlas cuando se compara con otros sistemas coloniales. Y el día de hoy en la página lagaceta.es está publicado mi artículo sobre el caso de Haití. Y no hay mejor ejemplo que el caso de Haití. Cuando la gente se pregunta por qué una isla que está partida en dos, en la parte hispana están mejor y en la parte francesa están como están. Bueno, a menos que usted sea teórico de las energías como Neomar Hernández, y no precisamente de la electricidad. Neomar Hernández dice que es por culpa del vudú y de los muñequitos puyados y de esas cosas. Parte de la culpa, bueno, no que todo explica el fenómeno. El fenómeno es, como dirían, multifactorial. Neomar es politólogo astrológico, ¿no? Y lector de chakras. Lector de chakras. Esto es que, ¿cómo se llama? Sistémico, holístico. Holístico. En realidad, el asunto responde a algo que lo comento en el artículo de hoy, que es básico. No hay mejor demostración de que la leyenda negra contra el sistema colonial español es falsa que la isla de Quisqueya. ¿Por qué? Porque el sistema colonial español dio suficiente autonomía a las colonias, a pesar de las quejas que tenían los nacionales, los criollos, compara lo que España permitió en las colonias, que fue la creación de lo que hoy llamarían unas burguesías nacionales, ¿no? La creación de unas clases, de unas castas nacionales. Se le permitió a esas castas nacionales tener acceso a organismos de gobierno. Se instituyó, además, había toda una estructura para lograr la autogestión de las colonias. El colonialismo francés, el holandés, el inglés y el peor para mí, que es el belga, no tenía eso, sino que, y cuando tú haces la comparación y te das cuenta que por donde pasaban arrasaban, y bueno, ¿qué pasó en la parte francesa? Bueno, ahí no hay población, en Haití no hay población aborigen. ¿Qué es lo que hay en Haití? En Haití hay una población heredero de los esclavos que se rebelaron en 1806, creo que fue el año. Entonces, ¿para dónde voy con esto? Bueno, que cuando se rebelan los negros haitianos, los esclavos haitianos, no eran los que se rebelaron, no tenían la experiencia de gobierno, no tenían instituciones que los agruparan, no había una casta criolla que de alguna manera se encargara de regir ese país. Lo que pasó en Haití fue que los esclavos de la plantación se alzaron, mataron al amo y quedó la plantación al garete, sin instituciones, sin ciudadanos, sino con esclavos libertos. Y eso es Haití hasta el día de hoy. Cuando tú lo comparas con la América hispana, y allí voy con lo que tú decías sobre Perú, en la América hispana, las castas, las élites criollas, pudieron romper los lazos con la metrópoli, pero dejaron las instituciones. Y en esas instituciones, ¿quiénes quedan? Queda gente que ya tenía experiencia de gobierno o que por lo menos era, a diferencia de lo que pasaba en Haití, gente ilustrada. Eran hijos de la ilustración. Gente que se había ido a Europa a formarse. Gente que había leído a Voltaire. Gente que conocía las tesis mínimas de los nuevos contratos sociales necesarios para regir dentro de una sociedad. Eso no lo permitían los franceses. Allí es donde ni los holandeses, ni los ingleses, ni los belgas. Por eso es que tú ves
que los países que fueron colonia de otros países que no fueron España, cuando se independizan son un desastre. Porque no tenían instituciones, porque los sistemas coloniales de esos países eran un asco. Entonces, bueno, si alguien quisiera ser de verdad para los antiespañoles, mira, de verdad, hay que reivindicar el sistema colonial español como un sistema que dentro de todo, colonialista, todo aquello, si todo lo que tú quieras, fue una cosa que se rompió, todo aquello, dejó unas instituciones que los otros sistemas colonialistas no dejaron, y por eso es que existen repúblicas en la América Hispana. Esa misma línea de interpretación, Daniel, se puede aplicar incluso no a las excolonias solamente francesas y españolas, sino también a las excolonias británicas, sobre todo holandesas y belgas. Las holandesas y belgas, pero sobre todo eso lo explica muy bien el caso de los Estados Unidos, que generalmente incluso cuando tú pones en una balanza o lo pones en una escala de cuál fue la peor colonización, cuál fue la mejor, generalmente se pone a la francesa abajo en el pie en el piso de la escala, intermedia a la colonización española y arriba en el tope, aunque tiene sus bemoles, porque hay que ver lo que ocurrió en la India, por ejemplo, a la colonización inglesa, pero la colonización inglesa, por ejemplo, en el caso del norte de América, en términos de lo que tú acabas de describir, de procedimientos legales, de usos y costumbres legales, de instituciones, bueno, hablan por sí solas. No, y el tema religioso. El tema religioso es muy más importante de lo que se cree. También, porque recuerda que la colonización española estaba motivada desde el principio por una misión religiosa. E inclusive la llegada de los negros esclavos a las colonias hispanas hispanas e ibéricas en general en América respondían a la necesidad de proteger, imagínate tú, a los aborígenes de la esclavitud, porque no podías por una máxima legal los habitantes de las tierras descubiertas o encontradas o conquistadas por el Imperio Español, al ser habitantes de esas tierras, nativos de esas tierras, no podían ser esclavizados, pues eran vasallos de la corona, eran súbditos. Y en el Imperio Español tú no podías esclavizar a tus vasallos, a tus súbditos. Por esa razón es que importan negros esclavos, basándose además en la tesis que gente como Bartolomé de las Casas terminan expresando. Pero cuando todo esto, tú esto lo narras y lo comparas entonces con las estupideces que te puede decir un Castillo o un Chávez o un bicho de esto, Black Lives Matter o toda esta cosa. Y tú dices, bueno, lo que hay es un problema de que no han leído la historia, la han leído mal, se las han enseñado mal, que además son una partida de ignorantes y resentidos. Porque no tiene otra explicación. ¿Tú sabes lo que significa atizar las diferencias raciales en el Perú? ¿Tú sabes a dónde puede conducir eso? A la guerra civil en el peor de los casos. Bueno, pero es que además es una cosa antihistórica. Es una cosa antihistórica porque en realidad estamos hablando de que la América hispana, la América hispana es claro, pero la América hispana es profundamente mestiza. Entonces es una gran estupidez y además los tipos niegan, aparte de eso, fíjate tú, él dice que, que él es indio ahora, ¿no? ¿Y qué idioma habla él? El estúpido ese. ¿En qué idioma dio el discurso? ¿Es que el tipo es imbécil o qué? Sí, igual que el mexicano, AMLO, claro. Un tipo que se llama Andrés Manuel López Obrador. Se está reivindicando como Andrés Manuel López Obrador, se llama él. Y él se está reivindicando como heredero de los aborígenes expoliados por los españoles. Pero, mijo, si entre los abuelos tuyos debe más de un conquistador violador de India, yo no sé en qué anda. No, es que los bichos son unos imbéciles. Él dice ser hijo de Quexacoa, lo de Cuauhtémoc, ¿será? No, de Cuauhtémoc Cárdenas, debe ser. De Cuauhtémoc, para quedarse con el poder. Mira, el caso es que sí, que esto, para concluir,
cabalga sobre las grandes falencias educativas de un continente que además es muy, muy propicio, sus masas son muy propicias al discurso fácil y a cosas que yo creo que cuando tú dices que Chávez y Castillo son ignorantes de la historia, tal, yo creo que sí, puede ser, pero más ocurre que en este caso son unos aprovechadores, saben que esto rinde fruto electoralmente, que es el discurso fácil que apela al elemento racial, todavía prende mucho en estos lados del mundo y todavía es un discurso que cala en las poblaciones, digamos, de buena parte de estos lados del mundo. Entonces, cuando eso aparece así, y tú lo ves muy claramente con Chávez, que teníamos 40 años, o bueno, yo no digo que solamente en la época de la democracia civil, yo creo que Venezuela tenía 100 años, quizás desde que salió desde la época de Guzmán Blanco, quizás, de que no había clivajes raciales en Venezuela, y Chávez los resucita a través de sus discursos en el año 97, 98 y tal, y después cuando está en el poder también siguen lo mismo. Tú dices, el tipo está aprovechando algo, está activando algo que ni siquiera estaba activado, latente en la sociedad venezolana, y lo está haciendo con meros fines de aprovechamiento para dominar el poder, porque la gente prende, la gente toma esos discursos porque son muy encantadores, son muy seductivos desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista de explicar lo inexplicable, desde el punto de vista de atizar la envidia, de atizar justamente ese tema de las diferencias raciales. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neo Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. Hablar de historia es hablar de la ciudad que, por ejemplo, da cobijo y es asiento de esta estación, que, por cierto, es la estación de radio más histórica de Venezuela. Fue la primera de origen comercial en nuestro país. Y esta estación celebra tanto a esa ciudad en la que tiene asiento, que se llama Radio Caracas Radio. Este domingo se va a celebrar el 454 aniversario de la ciudad de Caracas. Habría que preguntarse si con la bodegonización de Maduro y con este nuevo sistema, digamos, de asentamiento del chavismo transmutado en madurismo que ha experimentado Caracas, Caracas es distinta. Pero el hecho es que ya tiene casi 500 años encima, tiene 454. Y para hablar de la Caracas cultural, de la Caracas de la infancia y de la adolescencia de tantos oyentes de este programa, que quizá ya no están acá, tenemos con nosotros a Denise Armitano. Denise ya ha estado con nosotros antes y saben que ella conduce esta iniciativa maravillosa que es contexturas.org, que celebra el plano de la fotografía y los textos determinados temas, y en este caso se trata justamente del aniversario de Caracas. Va a celebrar con Texturas nuevamente el aniversario de Caracas, y en eso van los esfuerzos de esta próxima edición de esta revista, de esta iniciativa digital. Denise, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Neomar y Daniel.
Saludos, Denise. Con texturas desde los sentidos, se llama la próxima edición, sale creo que el propio domingo y luego en los días siguientes hay nuevas entregas también, de acuerdo a lo que comprendo sobre esta iniciativa. Para celebrar a Caracas, ¿qué vamos a celebrar de Caracas, Denise? ¿Hay algo que celebrar de Caracas? Bueno, mucha gente me lo ha preguntado y efectivamente, por nuestra parte, lo que queremos es conmemorar, es decir, no dejar pasar por alto que Caracas está una vez más cumpliendo años y que no es solo una cuestión de cumplir años, es una cuestión de tomar conciencia de la ciudad, de valorarla y también, bueno, de establecer nexos afectivos con ella, con su historia, con lo que nos propone. Efectivamente, mucha gente está triste, molesta, desencantada, pero no por ello pues debemos bajar los brazos y nosotros desde lo que sabemos hacer, que es escribir, fundir textos con imágenes, ya veo que están poniendo unas muy bonitas allí. Bueno, tratamos de celebrar a la ciudad, pero más que una celebración, digamos, frívola, fútil, es una conmemoración, es no pasar por alto y fomentar el aprecio por la ciudad, porque todavía, felizmente, hay muchas cosas que podemos hacer positivas en nuestra ciudad y por nuestra ciudad. Entre esas cosas que podemos hacer, quizá está apelar a la memoria, ¿no? Y justamente yo creo que iniciativas como esta siempre apelan a la memoria, pero en el caso tuyo, Denise, ¿qué dirías después no sé, de décadas de haber vivido seguramente en Caracas, qué ha cambiado en la ciudad? Más allá de lo evidente o de lo aparente que uno puede decir, bueno, hay más delincuentes que antes, hay más basura que antes, hay más huecos en las calles que antes, aunque ahora hayan planes de bacheo y todo lo demás. ¿Cuál dirías tú que es el gran elemento que, por ejemplo, en los últimos 20 años ha cambiado en Caracas? Bueno, sí. Yo diría que en cuanto a la estética y en cuanto a esa... siempre existió una división muy notable, muy notoria entre lo que era el este y el oeste, por cuestiones meramente sociales, pero en este caso, en 20 años, esa frontera se ha vuelto algo, pareciera que hubiese un alambre de púas en determinado sector que escinde la ciudad en dos, pero políticamente hablando. De hecho, a mí me preocupa mucho, y eso lo nombra, por ejemplo, Carl Crispin, que va a abrir la edición con un texto muy interesante justamente desde sus memorias, se llama Notas para el cumpleaños de Caracas junto a Villanueva. Él habla, y yo coincido con él, hay personas jóvenes sobre todo que no conocen, o sea que no han salido ni del oeste para el este, ni del este para el oeste. Entonces, es triste porque es la ciudad, es de todos, debería ser de todos, independientemente de que, bueno, obviamente hay diferencias socioeconómicas que definen ciertas cosas, pero la política se ha encargado justamente, y eso lo vimos muchísimo en los años anteriores con las marchas, es decir, la oposición puede ir a manifestar hasta Chacaíto, hasta la Plaza Brión, pero de allí en adelante es territorio negado. Entonces, eso, aunque no haya marchas en este momento, ha quedado como estipulado. Y sabemos perfectamente que cuando uno va hacia el municipio Libertador, por ejemplo, a la Plaza Bolívar, que es, imagínate, la plaza principal de todos, se siente muchísimo la presencia de el poder político. Es como una afirmación, o sea, digamos antes, como decían, como se dijo en algún momento, rojo, rojito, bueno, uno llega a la Plaza Bolivarito inmediatamente con los edificios expropiados, sí, ciertamente han restaurado edificios, pero por otro lado es esa cuestión como doble, te expropio y te maltrato y por otro lado pongo pintura por acá. Por ejemplo, el edificio La Francia, al final no sabemos qué pasó con eso. No es que el hecho de que fuera joyería fuera muy cultural e interesante, pero bueno, ¿por qué expropiarle a una gente que tiene eso legítimamente para hacer yo no sé qué? Entonces sí, efectivamente yo diría que en los 20 años ha habido cosas buenas por parte de los habitantes, se han fomentado cosas que yo creo que hace 20 años no existían, que son, por ejemplo, los recorridos patrimoniales. Eso es una iniciativa de particulares que vale la pena resaltar, porque nos conecta con la ciudad
y fomenta el aprecio por la ciudad. Pero sí es doloroso que para tú ir a visitar el corazón de la ciudad, donde la cuadra fundacional, tú tengas que pasar por una cuestión donde tú te sientes, bueno, si yo no estoy con el poder, soy extranjero aquí. Eso es muy doloroso y lamentable. Denise, saludos. ¿Qué tiene preparado la página contexturas.org para este aniversario? Cuéntanos un poco en los minutos que nos quedan, ¿qué trae para Caracas en este su aniversario? Bueno, justamente este año, ya esta es la tercera edición de Caracas y la séptima de todo Contexturas. Este año la pequeña diferencia es justamente que quisimos darle una orientación, vamos a ver cómo queda, es narrar a Caracas desde los sentidos. Pero es un doble reto, porque no es solamente los sentidos que nos permiten percibir la realidad, que son los clásicos, olfato, oído, gusto, etcétera, hasta el sexto sentido, sino también los otros sentidos, por ejemplo, el sentido del humor. Esos no son sentidos, pero son, digamos, maneras de abordar las cosas, el sentido común. Entonces tenemos 15 autores, será en 2 entregas, acompañados por trabajos visuales de fotógrafos, y bueno, vamos a tener textos, por ejemplo, centrados en los sabores, centrados en los olores, centrados en la vista. Ese, por ejemplo, que está allí es un logotipo que hizo, el texto es del arquitecto Miguel Ángel Moreno, justamente tiene sentido, pero la ilustración de la portada es un logotipo de Adel Perdomo, que es un diseñador. Ayer estuve conversando con él. En esos 3 logotipos, que es el mismo que se repite, está el número 454. Entonces yo le preguntaba a él si eso era heredero de la escuela de Gerd Leufert, de Nedo, y él efectivamente me dijo que sí, que ese logotipo se está inspirado en las torres de Parque Central y en el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces sí, son textos que buscan expresar ideas de la ciudad ligadas a los sentidos. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Es un poco, bueno, no es que sea totalmente experimental, pero sí es la primera vez que le damos un lineamiento a los autores, y con algo que es como a veces tan inacible como son los sentidos. Claro, y tan subjetivo, ¿no? Bueno, También, ustedes pueden visitar, como siempre les recomendamos, contexturas.org. A partir del domingo, Denise, va a estar esta edición puesta en vigencia allí, va a estar allí al aire, ¿no? Como decimos nosotros. Así es. A partir del domingo, para celebrar a Caracas, 454 años de Caracas. Y bueno, yo creo que sí, que Caracas es como casi todas las cosas en la vida, ¿no? Que tiene cosas para celebrar y cosas para no celebrar tanto, cosas buenas y cosas malas, pero al final de cuentas forma parte de la vida de mucha gente, Caracas, porque han vivido, porque han nacido, porque han pasado, incluso los extranjeros que han pasado por Caracas, no se han ido nunca de Caracas como quien pasa por una ciudad cualquiera y no le deja nada. No, Caracas siempre deja algo. Denise Armitano, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Era Denise Armitano sobre esta iniciativa contexturas.org, otro aniversario de Caracas. Nosotros vamos al corte y ya venimos con más de Ya Si Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera.
El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito de esta hora. Hay digamos, una especie de mar picado en la oposición falsaria prostibularia y en esas élites prostibularias que hay en Venezuela. Han empezado a salir cuentos según los cuales hubo gente que fue a la reunión de Fedecámaras porque que no tenían más remedio, porque en realidad, bueno, porque están asustados, porque están amenazados. No vayas a creer que yo soy chavista, ni mucho menos, pero mira, uno está aquí, entonces, cónchale, todo lo que uno ha trabajado. Entonces, imagínate, esos son los cuenticos. Pero me causó mucha gracia, porque a mí la hipocresía, la cobardía y la deslealtad me dan asco y risa a la vez. Me causó mucha gracia ver cómo en esa reunión de Fedecámaras estuvo el obispo auxiliar de Caracas, lo mencionamos ayer, Neymar. Y el obispo auxiliar de Caracas fue a leer una carta enviada por Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, es decir, el canciller del Vaticano, que fuese hasta la llegada, creo que de Francisco al papado, o un poquito después, nuncio apostólico en Venezuela. Así es. Entonces Parolin mandó una carta. Yo no, en realidad confieso que ni leí la carta, ni escuché al obispo leyéndola, pero la carta le molestó en grado sumo a Nicolai. Nicolai se puso bravísimo. Y no habían terminado, o sea, de recoger los restos de tequeño que se comieron en la fiestica esa, en la reunioncita esa, cuando ya Nicolai estaba arremetiendo contra Parolin. Dijo que sí, que muy buena la reunión, que qué chévere, que felicita a la vicepresidenta, y felicita a los empresarios, pero que la carta que mandó Parolin, una asquerosa, que asqueroso, le dijo. Le dijo asqueroso. O sea, no hubo lo que no le dijera. Lo más notable para mí fue el intento de Nicolai de hablar en italiano para hablarle a Parolin, pero en realidad él no quería hablar italiano, él quería burlarse de la forma de hablar de Parolin. Entonces empezó, tú Parolini, ¿y qué hacías tú aquí, Parolini y tal? Y yo veo este tipo, lo que falta es que empiece, la mía nona di Cúcuta, está estúpido. Esta cosa estupidísima, ¿no? La mía nona di Cúcuta. La nona di Cúcuta, porque ¿de dónde es la nona de Maduro? Di Cúcuta. No de Palermo, no de Sicilia. No de Palermo, no, la mía nona es de Macuto, La mía nona es de Macuto. ¿La de Maduro? La nona de Maduro es de Cúcuta. Es cucuteña. Y de Cúcuta. Ya, de Cúcuta. Nicola Maduro de Cúcuta. Ay, Dios. Il cuore uno zingaro Maduro. Pero entonces yo veía este tipo y yo dije, bueno, pero ahí está, ahí tiene, pues. Ahí tienen el vuelto. Con todo, los tipos fueron
se arrastraron, o sea, fueron arrastrándose. Los tipos se arrastraron, o sea, se revolcaron en ese piso frente al régimen, y a pesar de todo lo que se arrastraron, a Nicola di Cúcuta y el Cíngaro no le gustó el acto, chicos. Esto es increíble, esto es increíble. Porque, Daniel, porque este es el aspecto que desatienden sujetos como el señor presidente de Fede Cámaras, sujetos como, y me perdona su santidad, pero como los encomenderos del Vaticano, sujetos como los líderes de estos partidos políticos que se meten a concursar en elecciones que no son tal cosa, sino que son selecciones, y que entonces después salen en las tablas, con las tablas en la cabeza, como casi sale Timoteo Zambrano en la última oportunidad que lo intentó. Lo que pasa es que le dieron premio de consolación a última hora, porque recuerden ustedes que Timoteo, que era el protagonista o uno de los protagonistas de la llamada mesita, cuando le tocó presentarse como candidato, le iban a quitar hasta la diputación, se la dieron porque me imagino que el tipo habrá montado una llorantina de aquí a Maracaibo, más o menos. Ellos creen que ellos de verdad están negociando con un actor racional, con un actor que aplica la lógica democrática, o con un actor que al final de cuentas quizá no sea tan demócrata, pero que es un mal gobierno. Ellos no creen que el chavismo efectivamente cree en la lógica del todo o nada, que el chavismo, como todo movimiento con inspiración totalitaria, tiene que dominar absolutamente, o por lo menos mostrar que intenta hacerlo, porque si no, se va viniendo abajo de manera paulatina, porque va perdiendo fuerza. Entonces, ellos creen que esa especie de voluntad perpetua que está en el chavismo presente, de que yo te aplasto, porque en el momento que yo veo tu debilidad, yo tengo que aprovecharla y pasarte, como Daniel, como la gente que mata a una cucaracha. A mí me da un asco terrible, yo lo confieso acá, yo le tengo asco a las cucarachas, y eso no me hace menos hombre ni nada. Yo creo que todo el mundo, Neymar, ¿no? No he conseguido la primera persona que ame a las cucarachas. Pero hay gente que le da igual, y yo recuerdo tener amigos pequeños que cuando las mataban incluso la agarraban por las antenas, por los pelitos, y la agarraban así en la mano. Mira. Yo no puedo, Daniel, estripar una cucaracha con una chola, yo no puedo estripar una cucaracha con una chola. Entonces, está bien, pero hay gente, Daniel, sí, que no es que mata a la cucaracha y le da un cholazo, es que juegan a hacer anatomía de la cucaracha, porque le dan el primero, le dan el segundo. Lo primero que salen son las alitas, después se van desperdiendo. Cristo, pero podemos conseguir otro símil. No, porque el símil es perfecto. El símil tiene que ver con gente que disfruta una vez que ve al objeto que desea eliminar, o a lo que desea eliminar, eliminado. No es que lo quiere eliminar, lo quiere destrozado. Entonces, ese símil aplica perfectamente para el chavismo cuando ve un momento de debilidad en su adversario. Bueno, no, estos actores creen que están lidiando con unos tipos que van a simplemente a tensar la cuerda un poco, y que de allí en más, bueno, lo que puede venir es una presioncita, un sustico, ¿no? O díganme que lo que ha pasado en el último mes no es un envión de la represión, no es un envión de la afirmación del autoritarismo, o en este caso del casi totalitarismo del movimiento chavista. Entonces, cuando uno desatiende ese tipo de aspectos, uno cae en el error. El problema es que haya actores que todavía, después de 20 años, crean que el chavismo es un movimiento más, que se come la luz un poquitico, que se para en el rayado, no que vaya y atropella a los peatones. O sea, ese es el problema, ese es el problema. Aquí vamos a leer algunos comentarios. Dice Fe López que ella escuchó a Nicola di Cúcuta parlando el italiano, y decía, mamá, io voglio bandeja paisa. Dios mío. Oye, verdad que yo no quiero entender. Yo no sé de dónde salen. Los oyentes, mira, los oyentes ganan en creatividad. Chicos. Cada día tienen más creatividad. Aquí dice Betty Soto, la mía no es de Mérida. Bueno, está bien. Bueno, en Mérida hay muchos italianos y descendientes de italianos. Claro, también. Es que la primera colonia, el primer asentamiento de italianos en Venezuela llegó precisamente creo que antes de la unificación italiana. O sea que Italia, al igual que Alemania, son países ya de la segunda mitad del siglo XIX. Una colonia muy importante de italianos
que se asienta en el piedemonte andino, en Mérida, y que era una colonia agrícola fundamentalmente, y fue allí donde se dio, y eso da una explicación muy grande sobre la alimentación de los andinos, no venezolanos. Se asentaron y crearon introdujeron el trigo, los sembradíos de trigo allí, esa colonia italiana. Por eso que tú ves tanto apellido italiano, inclusive conocidos de origen merideño, que no son masivos, sino que son bien localizados. Los Carnevali, por ejemplo. Estaba pensando justamente en los Carnevali. El apellido Carnevali es uno de esos apellidos italianos. Hay otros también muy locales, o sea que cuando tú lo escuchas, y es verdad, ese es merideño, porque esos son apellidos ahí de Mérida. O sea que sí, en Mérida hay la nona de Mérida. La nona de Mérida puede ser, ¿por qué no? Ahora, di Cúcuta molto difficile. La nonna de Nicola è di Cúcuta. La mia nonna è de Macuto. Y la de Neomar, ¿de dónde era la nonna tuya? De la Grita. De la Grita, la nonna, la Neomar. De la Grita una y de Santa Cruz de Tenerife la otra. Bueno. Pero mi abuela materna. Aquí está la gente, aquí están los merideños soltando, los apellidos, los Grisolia, los Adriani, los Galeano, los Campaña, los Felizola. Ahí está. Que muchísimos apellidos asociados a Mérida. Sí. Pasa como pasa, por supuesto, con los. Claro, ya esto es a nivel nacional. Es el primer sitio, pero fíjate tú una cosa que hablaba yo en estos días, Neomar, a propósito de Caracas, que está de aniversario. Hablaba de. Ahora, aquí aparece uno a llevarme la contera a decir que no fueron los. Que no fueron los italianos que llevaron el trigo, sino los isleños. Debe ser que en Canarias todavía no hay trigo, pero en fin, yo no voy a discutir estupidez. Mira, hablaba en estos días con un caraqueño asentado en Colombia y me comentaba sobre esto de extrañar las cosas, ¿no? Y entonces está el tema de cómo los venezolanos extrañan cuando llegan a los países que no lo tienen, la panadería y la pastelería. Por ejemplo, en Colombia no existe esa tradición de pastelerías que hay en Venezuela, donde tú vas a comprarte una cola de langosta de chocolate, un tiramisú, o un qué sé yo, una mil hojas. Esa delicia. Esas cosas que en realidad no son venezolanas tampoco, sino que fueron introducidas por esa iniciativa italiana y francesa, de la patisería francesa y la pastelería italiana, y fue masificada por el ingenio de los portugueses y su panadería. Entonces eso se terminó convirtiendo en un fenómeno muy criollo, un fenómeno muy venezolano. Y entonces la gente cree que si va para Portugal va a conseguir una panadería donde le vendan cachitos, porque el portugués era el dueño de la panadería, por lo tanto el cachito debe ser portugués. No lo es. No lo es. ¿Sabes? Esas cosas. Aquí en Alemania no tengo ese problema, porque aquí hay 700 tipos distintos de pan y 450,000 tipos distintos de tortas. Esto es increíble, hermano. Bueno, yo creo que yo no he probado ni el 1% de la cantidad de tortas que hay en este país. Dios mío. Impresionante. Cuidado con la glicemia. No, yo paré todo eso, compañero. Yo sé, por eso que te estoy, pero cuidado, te digo, yo he parado la ingesta de los dulces por temporada, y efectivamente lo tengo que decir, la glucosa, o bueno, el azúcar, como decimos, es una droga, y a veces uno tiene recaídas en ese tipo de cosas, ¿no? Yo que nunca he probado ni marihuana, ni cocaína, ni heroína, ni nada de esas cosas, yo digo, oye, si esto es adictivo, dime cómo será la gente que se habitúa a lo demás, ¿no? Porque efectivamente uno a veces el cuerpo le pide esa sustancia, pero hay que tener cuidado con la glicemia. Vamos a ir al corte. Como familiar de diabéticos, pero por largas generaciones. Vamos al corte y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va
con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí nos dice Adán Burgos, la mía nona es de Falcón. Ah, Falcón, el mío nono es de Falcón. Sí. El mío nono, Burgos. La nona de Adán Burgos es de Falcón, debe ser de Judibana. Pero mira, Maduro tiene un tema, hablando de esto del nono y los orígenes, Maduro tiene un tema severo, eso es obvio y es evidente, con el tema del reconocimiento y la franqueza de dónde viene él. Eso, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, obviamente no lo soy, pero cada vez que hay un asunto que tiene que ver con los orígenes del personaje llamado Nicolás Maduro y de dónde salió, sí hay una gran incógnita que por supuesto se reventó cuando empezaron los rumores sobre el sitio, la fecha y el contexto del nacimiento de Nicolás Maduro. Pero eso es algo no resuelto definitivamente, Daniel. O sea, ahí hay un problema y entonces él utiliza la burla, claro, como típico guapetón de barrio, ¿no? Que agarre y hace de sus defectos, o no, porque esto no tiene por qué ser un defecto, sino de las cosas que a él le han generado traumas en la vida, hace una chanza, pero haciendo espejo, reflejándose en el otro y burlándose del otro. Él generalmente hace eso. Yo lo he visto ya en más de una ocasión, y fíjate que él tiene unas disonancias terribles con respecto a los pueblos, que lo tenía Chávez también, a los pueblos o a los sitios geográficos que él le tiene como afecto, de los que él cree pueden ser vínculos con su personalidad. Chávez no decía que era chino. Chávez no decía después, bueno, al final terminó siendo cubano, ¿no? Pero Chávez decía que él tenía lazos con los chinos, después decía que él tenía orígenes también indios, que él tenía orígenes negros con el África. Él era de todo, pero mira, aquí nos dice José Marina que Nicolás no tiene nona, tiene ñoña. Que no, bueno, no es Nicola Divari, no es Nicola Divari. Nicola di Cúcuta. Ese no es el Divari, es di Cúcuta. Nicola di Cúcuta, Ay, no Divari. Aquí dice Alejandro Álvarez, según mi experiencia, nada de lo que se hace en Venezuela es de Venezuela. Todo se lo debemos a Colombia antes que todo. Bueno, tu experiencia es bien mágara, ¿eh? Tu experiencia es menos que nada, es la nada tu experiencia. Por favor, o sea, ¿cómo vas a decir eso? Por supuesto que hay cosas que nos unen, pero dime en qué parte, o sea, fueron los colombianos los que llevaron el casabe a Venezuela, por ejemplo, y el queso de mano, y el queso guayanés, y la zapuara, y el palo a pique, y la hallaca. Eso por no caer en la discusión de la arepa, ¿no? Y el pan de jamón. O del joropo. O del pan de jamón. Y la hallaca. El pan de jamón. Sí, está bien, vamos a suponer, hay arepa en Venezuela, hay arepa en Colombia, pero la reina pepiada, ¿quién la inventó? ¿Y la pelúa? Los portugueses. ¿Y la cifrina? Los portugueses en Venezuela, claro. Y la empanada de cazón también viene de Colombia.
Y el mondongo también viene de Colombia. Y el sancocho pescado también viene de Colombia. Oye, pero te diste por aludido. Te diste por aludido. No hay por aludido, porque cuando la gente dice estupidez hay que empezar a decirle, a sacarle la hueá. La gente no puede tener eso. Ojo, que si alguien promueve el cese de las estupideces de diferencia entre Colombia y Venezuela, soy yo, porque yo estoy perfectamente claro, al haber estudiado la historia de los dos países, que somos prácticamente parte de lo mismo, pero las cosas como son. O sea, tú te vas a la gastronomía colombiana y te vas, más que a la gastronomía colombiana, a cómo se come en Colombia y a cómo se come en Venezuela, y te das cuenta que, por ejemplo, la afición venezolana por la comida italiana es difícil mantenerla en Colombia. O sea, el colombiano en su casa no compra 3 tipos distintos de pasta para hacerlo, no compra pasta, chico. Eso no pasa en Colombia. ¿Entiendes? Está haciendo pasticho y eso. O sea, mucho menos, ¿no? O sea, la comida italiana no tiene esa penetración en la gastronomía casera colombiana como se lo tiene en la venezolana. ¿Quiere decir eso que no hay buena comida en Colombia? No, para nada. Yo estuve es distinta, Bogotá, hay otras cosas. Estuve en Bogotá, comí divino ahí, esa comida típica que ellos hacen, esas cosas, todo aquello. Tienen unas cosas allá andinas que esas cosas andinas, esas sopitas, esas cosas son bien deliciosas, y hacen unas cositas ahí bien chéveres, y esa bandeja paisa. Bueno, se acabó esto porque me va a dar hambre, chicos. Bueno, me va a dar hambre. Pero es eso. Que pregunta a Adam Burgos si las arepitas con aguesapo también vienen de Colombia. Bueno, aquí quieren meter, claro, como metieron a un colombiano en Miraflores, quieren meter, endilgarle todo a Colombia. No, la cosa no es así, amigo mío. Despídase. Vamos a despedir por el día de hoy. Le agradecemos a todos ustedes por estar allí. Daniel mañana no nos acompaña, Daniel tiene unos compromisos que atender, mañana me dejó solo para mañana, pero bueno. No, pero sin llorar, pues, sin llorar. No, lloro en cámara, no lloro, yo lloro cuando no estoy en cámara. Entonces, bueno, hasta mañana, hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por